Hello amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, reaccionando a cantantes. En esta ocasión no vamos a descubrir porque ya la tenemos en el canal con un montón de canciones. En este caso es Nuestra Majestad Mon Laferte. Me habéis pedido muchísimo esta canción, Tiny Dex Home en concierto. Evidentemente no la voy a hacer entera porque es un vídeo de casi 20 minutacos. Así que seguramente hagamos simplemente la primera canción y si queréis más canciones, dejármela en comentarios y seguimos con el concierto reaccionándolo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar así de lleno. Quería recordaros sobre todo que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Porque si no, esto sin vosotros es que no tendría sentido, ya lo sabéis, siempre os lo digo y siempre lo recordaré. Esto no tendría sentido sin vosotros. Sabéis que por problemas de copyright tengo que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Nos dejan de 7 a 10 segundos dejar el vídeo, ¿de acuerdo? Y tengo que parar y tengo que explicar, evidentemente, lo que hace. Así que también recordaros, ¿de acuerdo? Aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales, tenéis mi Patreon, tenéis mi página web, tenéis, bueno, pues todas las listas de reproducciones que tenemos en el canal, que hay un huevazo de listas de reproducción. O sea, no os quejaréis, no os quejaréis. Así que vamos a empezar de lleno con Mon Laferte, Tiny Dex. Me perdonaréis si lo digo mal, porque yo de idiomas no sé una mierda. Así que vamos a empezar. Mon Laferte, Tiny Dex Home, un concierto. Qué duda cabe que esta canción, evidentemente, ya la tenemos en el canal, siempre en el Festival de Viña, si no recuerdo mal, de Chile, ¿de acuerdo? Tu falta de querer, tu falta de querer. O sea, el emblemático sitio donde se encuentra Mon Laferte es espectacular. No sé dónde será, pero es espectacular. Y ella está guapísima con esa barriga de embarazada. Guapísima. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. Sí, bueno, nuestra querida Mon Laferte siempre canta con esa voz de aire, ¿vale? Esa voz de aire siempre sale muchísima aire de sus vocales, ¿no? De su canto. Siempre sale mucha aire. Ostras, cuidado que ha empezado sentadica. Cuidado con eso, que sabéis que cantar sentado es lo peor que puede existir en la puñetera vida. ¿Por qué? Porque el diafragma se encoge y no tiene el mismo apoyo para llegar a esas notas y sostener esas notas. Cuidado con eso. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Eh, es como que muy... El aire, nada cambiará. Es mucho aire lo que tiene. Ha empezado bajita, como es esta canción, ¿de acuerdo? Esta canción empieza así, bajita, pero está guapísima, guapísima, ¿eh? Difícil olvidarte estando aquí. Oh, oh. Le pone un poco de tuan también, cuidado. Difícil olvidarte estando aquí. Ah. Se le escucha mucho de nariz, cuidado con eso. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. Sigue sosteniendo también esas vocales con muchísima aire y sí que es cierto que ella, más que cantar, en este caso por ahora, ¿de acuerdo? Está como que interpretando la canción, está como que hablando la canción. Evidentemente, en las otras reacciones que tengo en el canal está muchísimo más joven diría yo, bueno, joven, vamos a decirlo así. Aquí también está súper joven, las cosas como son, ¿no? Pero que evidentemente es de más atrás. Esto es muy reciente, este concierto. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Oh, oh.
Sigue con esos vibratos también, como ya la conocemos en el canal, pues claro, por supuesto. O sea, es que no puedo destacar de momento, por ahora, no puedo destacar nada de que salga de lo normal de lo que escuchamos en el canal, ¿de acuerdo? Puedo destacar evidentemente que canta sentada y puedo destacar evidentemente de que está embarazada. O sea, cuidado con eso. O sea, fácil no debe de ser. Yo nunca he estado embarazada y nunca he cantado embarazada, las cosas como son. Pero eso añades que está sentada, pues a luciflipas en colores más todavía si cabe. Y cuéntame la verdad. Ha apoyado muy bien esa nota, ¿eh? Ven y cuéntame la verdad. La ha apoyado muy bien esa nota en el diafragma y yo diría que también, o sea, tiene un poquitito menos de potencia que la última vez que la escuchamos en el canal. Os digo, la escuchamos mucho más joven, la escuchamos sin estar embarazada y evidentemente pues todo eso pues influye en lo que viene siendo en todo nuestro sistema, ¿no? Ya no es solo en nuestro aparato fonador, sino en todo nuestro sistema influye, pues eso, ¿no? De que pasen los años, de que esté embarazada, de que cante sentada, en fin. O sea, pero la ha apoyado estupendamente esa nota, extraordinaria. Nuestra Majestad Mon Laferte, extraordinaria. Una voz de cabeza. ¡Ten piedad! Me gusta mucho la forma que tiene de regular el micrófono. Se nota al 100% de que es en directo, totalmente. Y esto es lo que me mola, lo que me gusta, lo que me encanta, lo que me apasiona de ver los cantantes en directo, totalmente. Aquí es cuando se demuestra un buen cantante lo que puede hacer con su voz y lo que hace con su voz realmente, ¿no? Perfecta. Y dime por qué. No, no, no. Sigue con una voz de cabeza, ha hecho ahí un flip, lo que pasa que no lo he parado porque si no tenía que haber parado ahí en medio de la frase y no lo he querido parar, ¿de acuerdo? Pero sí que ha hecho ahí un flip, ¿vale? Y con esa voz de cabeza estupenda que tiene, muy bien colocada, muy aireada esa vocal, o sea, es extraordinaria. Mon Laferte es que no nos deja de sorprender jamás en la vida, nos va a dejar de sorprender jamás en la vida. O sea, Mon Laferte es esto, es esa voz característica de ella, es la que tiene. Pasen los años que pasen, da igual. Puede perder un poco de lo que es potencia, porque evidentemente, como ya sabéis, y os he dicho ya, está sentada y está embarazada, lo cual ha perdido un poquito de potencia, pero seguro que luego la recupera. Fijo, vamos. Que me dejaste de amar. ¿Habéis escuchado? ¡Que me dejaste de amar! Ahí ha cambiado, ha hecho el registro de cabeza, evidentemente, pero lo ha subido un poquito más a falsete, ¿de acuerdo? El registro de cabeza es un registro que cantamos así, tal cual, tal como canta ella. Y cuando subimos un poquito, hacemos un pequeño flip y subimos más un poquito a voz de cabeza con falsete. El falsete simplemente es voz de cabeza con más aire, no tiene más. El falsete es eso, voz de cabeza con más aire. Y sí que es verdad, es cierto que se mueven los músculos de nuestra epiglotis, que se le llama, ¿no? Que se mueven y se ajustan para hacer ese falsete. Pero en principio un falsete es eso, es voz de cabeza con mucho aire. No tiene más, un falsete. Yo podía soportar tu tanta falta de querer. Tiene una complicación que es eso, ¿no? La canción, o sea, es que no es sencilla, no es sencilla la puñetera canción, no es sencilla para nada, pero ella es cierto que, claro, está súper acostumbrada a cantar este tipo de canciones y esta canción concretamente, como otras que le echen, ¿de acuerdo? Porque tengo varias canciones de Mon Laferte en el canal, Tu Farta de Querer, Tormento, La Nave del Olvido, están todas esas en el canal. La Nave del Olvido, de que fue un tributo a José José, me encantó, me aluciflipó, me encantó, fue impresionante, impresionante. Impresionante esa canción, fue impresionante. Pero ella sigue con su estilo, evidentemente. Aunque ella vaya a hacer un homenaje a quien tenga que hacer un homenaje, da igual, ella tiene su estilo y es guapísima. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice.
ha hecho el pasallo de voz de cabeza a voz de pecho, ¿vale? Nuestro aparato fonador tiene dos estancias, por decirlo de alguna manera. Nuestro aparato fonador tiene la estancia número uno, que es de pecho, y la estancia número dos, que es de cabeza, ¿de acuerdo? Ha hecho un pasallo a voz de pecho otra vez. Na, 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 na. Voz de pecho totalmente. Y muy bien impostada, así que igual, o sea, ella es chapó. Pensé que ya no había nadie más que tú. Ahí se le ha escuchado un poquito de tuan, no sé si os habéis dado cuenta también. Ya os digo que el tuan no es una técnica mala, ¿de acuerdo? Pero si la podéis evitar, mejor, ¿vale? Las notas siempre tienen que salir por el mismo lado, y es por la garganta. Totalmente, ¿vale? Por la nariz se escucha la nota, pero a ver, el tuan es más que nada también por si en un momento dado, en la nota que tú haces en la nota que tú estás, ¿de acuerdo? Si te viene baja por lo que sea, la puedes sacar de nariz. Y eso se le llama tuan, ¿vale? O sea, eso no tiene ningún problema ni nada, ¿no? O sea, pero es una táctica, es una técnica, ¿vale? El tuan que lo utiliza muchísima gente. La primera yo, cuidado. La primera yo cantando. O sea, Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Oh, ahí he hecho un Raspy Boy. Oh, arrastrado esa nota perfectamente. Es perfecta, o sea, vocalmente perfecta. Claro, contra más escucho de ella, ¿vale? Contra más escucho de ella, contra no, porque no sería la palabra. Cuanto más escucho de ella, eso sería mejor. Cuanto más escucho de ella, evidentemente vas sacando más cositas en la voz, pero claro, como la voz ya la conocemos en el canal, pues tampoco hay mucho que destacar, entre comillas, porque Mon Laferte es así, es esto, ¿vale? Es esto concretamente. ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Olvidar. Esa nota la ha venido un poquito baja. Olvidar. Es que es muy jodida esa nota, ¿eh? Es muy jodida esa nota. Olvidar. Muy jodida esa nota, con mucho aire, ¿os habéis dado cuenta? Olvidar. Es muy jodida esa nota, o sea, esa nota es de pecho, pero no sé exactamente la nota que debe de ser, porque ya os digo que mi piano está estupendamente y los lunes mi academia de Natán está estupendamente también. Y cada día voy aprendiendo más cosas, pero evidentemente no hemos llegado hasta ese punto, no hemos llegado hasta ese punto. Pero llegará y os sabré decir concretamente cuál es esa nota, pero ya os digo que es jodida de la hostia. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me voy para quitarme esta amargura. Oh, Ahí ha hecho otra vez otro Raspy Boy pequeñito, ha arrastrado, arrastrado ahí esa nota también, ¿no? Es que Mon Laferte tiene esta voz, o sea, Mon Laferte es así, es esto. O sea, no os quiero decir que escuchando una canción de Mon Laferte ya sabes todo lo que hace, para nada, o sea, para nada, pero es una voz muy característica de ella, es la misma voz en todas las canciones, ¿vale? Porque es ella, ¿vale? Es ella y juega con esas dinámicas y es así, ¿vale? Pero es espectacular Mon Laferte, ya lo sabéis. ven y cuéntame la verdad. Esos vibratos que tiene. Ven y cuéntame la verdad. Esos vibratos que tiene son muy bonitos, muy bien colocados. ¿Os habéis dado cuenta que la laringe la tiene abierta más no poder? Y lo que es la posición de la lengua, ¿vale? La posición de la lengua está así como medio círculo, para que me entendáis. Es una posición. A ver si me sale. Ajá. ¿Vale? Ven y cuéntame la verdad, ¿vale? Ten piedad. Ahí he hecho yo un pequeño pasaje de cabeza. He hecho yo ahí un pequeño pasaje de cabeza.
Pero cuidado, que es que ella también lo ha hecho y ha hecho un Raspy Boy también ahí. Yo el Raspy Boy no lo he hecho, no lo he incluido, pero es espectacular. Y dime por qué. No, no, no. Y además es que la canta con rabia, suele quebrarle la cara, por el amor de Dios, o sea, la está interpretando también la canción. Y claro, o sea, es que la siente totalmente. Siempre os digo que un buen cantante, como no sienta la canción, no transmite una mierda. Y esto es así. O sea, eso es impepinable, eso es así. Impepinable, igual, eso es así, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis, ¿qué es impepinable? ¿Qué es tal? ¿Qué es tal? Bueno, pues ya os digo, o sea, ella es así, ¿sabes? Ella es así. O sea, y tiene una capacidad vocal que es impresionante, juega con unas técnicas que son brutales, unas dinámicas que son excepcionales, o sea, es que no tengo nada, ningún punto que decir, cuidado, ¿sabes? Lo que hace. Me evitaría un poquito el tuan, ya os digo, ¿no? No es una mala técnica, ¿vale? No es una mala técnica, pero sí que es cierto que si lo puedes un poquito apartar el tuan, yo creo que se sonaría mejor. Pero ya os digo, también lo utilizo, cuidado, ¿eh? Que me dejaste de amar. ¿Habéis visto ahí? Que me dejaste de amar. Amar. No ha hecho ahí ningún flit para subir más a voz de cabeza con aire, falsete, ¿vale? No ha hecho ahí ningún flit, ¿vale? Pero ella lo ha manejado y lo está controlando perfectamente, y más a más sentada y a más embarazada. Cuidado con Mon Laferte. Yo podía soportar. Luego otra cosa que dicen, por el amor de Dios, abrir bien los oídos. La gente que dice que Mon Laferte grita. O sea, podéis abrir bien los oídos y podéis, sobre todo, podéis abrir bien los ojos, ¿vale? Para daros cuenta de que esta mujer tiene unas técnicas y tiene unas dinámicas que son impresionantes y acojonantes. O sea, eso de que grita, no sé quién texto ha comentado, ¿vale? Que hay comentarios de todo tipo, cuidado, ¿vale? Hay comentarios de todo tipo, pero yo que entiendo un poquitito, ¿vale? No soy profesora, no soy vocal coach, no soy nada de eso, soy una cantante con más de 25 años de experiencia en escenarios, ¿de acuerdo? Me conocen en España, me conocen en Aragón y me conocen en mi casa, ¿vale? Pero yo lo que os puedo comentar de la experiencia que yo tengo, esta mujer no grita, señores, esta mujer canta. Y canta con un gusto y con una pasión que es impresionante, ¿sabes? Y a que no le guste, pues que pase de ella y ya está, y no pasa nada. Punto, no tiene más. Pero esta mujer es excepcional cantando, que lo sepáis. Tu tanta falta de querer. ¡Guau! Se pone sexy. Es extraordinaria, ¿eh? Es extraordinaria. Y cuéntame la verdad. Vamos a ver, o sea, vamos a ver. He tenido un pequeño fallo técnico, ¿vale? No lo voy a cortar porque si no se me va el alto ese y no quiero cortarlo. Vamos a ver, o sea, ¿cómo podéis decir que esta mujer grita por el amor de Dios? ¡Ven! Y cuéntame la verdad. O sea, es que son colocaciones totalmente. Son colocaciones lo que hace en la voz. Colocaciones, tal cual. O sea, no es que grite esta mujer, por el amor de Dios. Ya sabéis que yo soy muy sincera y muchas veces me meto en estupideces de comentarios que escucho, ¿no? Y que tal y que no sé qué. Yo estoy aquí para hablar sinceramente y hablar con vosotros como si estuviera hablando con mi familia. ¿Vale? Como si estuviera hablando con mi pareja, como si estuviera hablando con mi padre, como si estuviera hablando con mi hermana, en fin. O sea, estoy aquí como hablaría con cualquier persona, ¿vale? Y para ser sincera, siempre. Si no os gusta la sinceridad, os piráis del canal y no pasa absolutamente nada y somos tan amigos y no pasa nada. Pero ahorraros los comentarios, por favor, de que tal, de que no sé qué, de que no sé cuántas. A ver, si no te gusta mi sinceridad, te vas a otro canal y fuera. Y no pasa nada.
Ahí he hecho un melisma. Ten piedad, ten piedad. Es que nada que añadir, señores, nada que añadir. Con esta actuación yo creo que Mon Laferte ha callado bocas hasta más no poder. Y dime por qué. No, no, no. Evidentemente, como ya habéis visto, se ha levantado de la silla porque evidentemente, pues claro, ahora venía la parte excepcional del alto de lo que es la canción, ¿no? Como tal. Y ella requería el levantarse de la silla para tener más fuerza a la hora de sacar esas notas, ¿no? Hemos escuchado un pequeño flip, hemos escuchado un pequeño melisma, hemos escuchado una voz impostada con un aire excepcional. O sea, es que no hay nada más, no hay nada más que añadir. Que me dejaste de amar. Me encanta eso, por el amor de Dios. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Sube esa voz de cabeza extraordinaria, tirando a falsete, ¿de acuerdo? Falsete, sabéis que es voz de cabeza con más aire. Sí que hay que un poquito mover los músculos de la garganta, un poquito colocarlos de otra manera para sacar eso, pero es excepcional esta mujer, excepcional. Yo no podía soportar tu tanta falta de querer. Por el amor de Dios, señores, esto es espectacular. Hola, hola, soy Mon Laferte. Esto es espectacular, señores. O sea, es espectacular. ¿Sabéis el esfuerzo que esto tiene y esto conlleva? Por el amor de Dios, sentada, embarazada, en fin. O sea, es que de verdad, ahorraros los comentarios de que esta mujer grita, esta mujer tal, esta mujer cual. Hay de todo, ¿vale? Hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, por el amor de Dios, hay de todo. Pero tener un poco de conocimiento a la hora de hablar, ¿vale? Porque si no tenéis conocimiento es como cagar y envolver, lo mismo, ¿vale? Así que bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, dejamos aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Si queréis que siga reaccionando a más canciones de este pequeño concierto que hizo ella, imagino que en su casa, porque pone home, así que imagino que será en su casa. Pero bueno, si queréis que siga reaccionando a estas canciones concretamente, las que siguen en este concierto, me lo dejáis en comentarios, ¿de acuerdo? Y seguiremos con ella viendo más cosas y evidentemente seguiremos escuchándola, porque para eso está el canal y para saber lo que hace, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordar, suscribiros, ¿vale? Darle la campanita a todas las notificaciones, ¿vale? Tenéis mi página web, tenéis Patreon, toda la información aquí abajo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Chao. Y aún sentimos que estamos